se tienen que aplicar las leyes ambientales. Por un lado tenemos la Ley General de Medio Ambiente, que es la ley provincial, la Ley 5063, y después hay que aplicar la Ley de Residuos Peligrosos, porque sabemos que el manejo de los cadáveres y la cremación produce desechos de todo tipo, ¿no? No solo desecho orgánico que no genere ningún tipo de contaminación, sino también puede generar otro tipo de residuos. Así que hay que hacer una interpretación y una aplicación de las leyes ambientales. Esto lo hace el Ministerio de Ambiente de la provincia. Recordemos que un horno crematorio que sea en cualquier municipio, esto pasó en la localidad de Los Paños, tiene que tener la factibilidad ambiental, pero además tiene que cumplir esta serie de normas ambientales que son aplicables en toda la provincia. Bien. Ahora, Alicia, esto me suena similar a lo que ocurrió en Los Paños en su momento, ¿no? Sí, por eso le digo que hay que apelar a la experiencia que ha pasado con otros proyectos. Y me parece que la experiencia nos tiene que enseñar que hay que cumplir con las leyes ambientales. Vemos con mucha preocupación que los proyectos en general, tanto proyectos de obra como lo que ha pasado en Campos Verdes con la escuela, como otros proyectos, y en particular en este de un horno crematorio, con mayor intensidad se deben aplicar las normas ambientales, porque es sabido que hay que estudiar un proyecto de evaluación, hay que hacer una evaluación de impacto ambiental, esa evaluación debe ser aprobada, y ahora hay unas normas bastante novedosas que se aplican a partir de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, que es el artículo 240 del Código, y otros artículos que hay que conjugar para aprobar un proyecto. Sí o sí ¿Qué tiene significa? Perdón, Alicia, límite, una consulta, ¿sí o sí debe hacerse una audiencia pública? Mire, está establecido en la ley ambiental, en la Ley General del Ambiente, y me ha pasado, digamos, que cuando he participado en la audiencia que se hizo para la tala de un sector de la finca El Pongo, ¿no? Para que se sometió a audiencia pública hace poco tiempo, hay un decreto del año pasado que establece, digamos, se prescinde de la audiencia pública, se establece en este decreto que tiene solamente carácter consultivo, ¿no? Que eran los efectos de consultar, que no era vinculante. Bueno, hay una serie de normas con mayor jerarquía que este decreto que se ha dictado el año pasado, que se deben aplicar en un proyecto. ¿Por qué? Porque hay una jerarquía de las normas. Tenemos la Constitución Nacional, las leyes nacionales, las leyes provinciales, los decretos provinciales y las resoluciones. ¿Y qué dice el artículo 240 del Código que usted estaba haciendo referencia, que esto es parte de la nueva legislación? Que hay un límite. Antes, el límite de la propiedad era el límite, un uso regular de la propiedad. ¿Qué quiere decir? Que yo no podía invadir la propiedad de mi vecino, no podía emitir olores fuertes o tóxicos, no podía instalar una industria en el centro, es decir, había un uso regular de la propiedad. Con la sanción del Código Civil y con la nueva época, le diría, porque es un tema del derecho ambiental, se establece un límite, una función ambiental de la propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Que se establece un uso regular de la propiedad, pero además todo proyecto que afecte la flora, la fauna, que dañe el paisaje o que produzca efectos en contra del patrimonio, inclusive de la cultura, se debe regular ese uso limitándolo, ¿no? Le diría que es un límite con el uso ambiental de la propiedad, una función ambiental de la propiedad. Con esto, por ejemplo, se han limitado cuando fue la obra que se pretendía hacer en la falda del Cerro de los Siete Colores en Purmamarca. Claro. Recordemos que había un proyecto de alguien que era propietario del lugar, que tenía escritura pública, pero que hemos hecho un amparo con una medida cautelar diciendo el Cerro de los Siete Colores es patrimonio mundial por su belleza. Claro. Por lo tanto, se tenía que regular, controlar, restringir las obras que se fueran a hacer ahí. Bueno, este artículo nos permite decirle a un juez si es que este proyecto, hay vecinos viviendo cerca, hay un vivero
o hay animales, por ejemplo, puede haber granjas o lo que fuere que haya una escuela cerca. Bueno, una escuela. Bueno, todo esto tiene que ver con la evaluación de impacto ambiental. En la evaluación uno tiene que evaluar no solo el proyecto en sí, sino todo lo que tiene a la vuelta, si se puede hacer en ese lugar o no, si es factible. Y reitero que también hay una cuestión esencial que son las aguas. Todo lo que produzca un crematorio, que además hay uso de agua, porque se tiene que lavar, se tiene que utilizar el agua, bueno, puede ir a la napa freática todo esto es lo que hay que controlar. Yo no soy experta en este tema, pero sí le puedo decir que hay que hacer un uso intensivo de las normas para de controlar la contaminación que puede producir.